El falso hermano de mi novia me tiró por las escaleras y no sabía lo que le esperaba. El día que me empujó no solo intentó romperme la espalda, también creyó que podía quitarme a la mujer que amaba, a la niña que ya me decía papá a veces, y la vida que yo ya estaba construyendo con ellas. Lo peor no fue la caída. Fue ver la seguridad con la que ese parásito pensó que había ganado y que nadie le iba a cobrar nada por eso. Yo había vuelto a mi ciudad después de una lesión y de varios años en la marina. No voy a entrar en detalles porque no me interesa vender humo ni jugar al héroe, pero sí diré esto. Había vivido suficiente como para reconocer el peligro cuando lo tenía enfrente. Lo que no supe reconocer a tiempo fue lo fácil que un intruso puede destruir algo bueno cuando se mete en una casa donde nadie le pone límites. Ella había sido mi gran historia pendiente desde la prepa. Nos reencontramos en 2016 y todo se sintió demasiado natural, demasiado rápido, demasiado bien. Tenía una hija pequeña, brillante, cariñosa, de esas niñas que te cambian el humor con una sola sonrisa. En pocos meses yo ya no solo estaba enamorado de su mamá, también estaba imaginando una vida entera con las dos. Departamento juntos. Rutinas. Escuela. Domingos. Todo eso que uno no dice en voz alta por miedo a arruinarlo. El problema llegó con su supuesto hermano, que no era hermano de sangre ni nada parecido. Era un tipo desempleado, mañoso, agrandado y pegado a ella por pura conveniencia. Según la historia oficial, ella lo había ayudado en un momento malo y él se había quedado orbitando a su alrededor desde entonces. Según la realidad, era un adulto inútil que encontró techo, comida, atención y una niña a la que usar como excusa para quedarse instalado sin fecha de salida. La primera vez que lo vi en serio fue de madrugada, entrando al departamento mientras nosotras dormíamos. Venían de una racha de robos en el complejo y yo reaccioné como reaccionaría cualquiera que no piensa regalarse. Cuando entendió que yo estaba ahí y que no era un novio de adorno, cambió la cara. Desde ese momento me tomó idea. No porque yo le hubiera hecho algo, sino porque representaba la única cosa que él no podía manipular con lágrimas, deudas o victimismo. Aún así, intenté llevar la fiesta en paz. Hasta le presté una consola y una televisión vieja para que dejara de estorbar. Grave error. Lo tomó como si le debieran entretenimiento de por vida. Se la pasaba fumando en el balcón, ensuciando la cocina, dejando tiradero por todas partes y esperando que ella le cocinara, le doblara la ropa y casi le resolviera hasta lo más básico. El tipo no vivía ahí como invitado. Vivía como si hubiera heredado el lugar y nosotros fuéramos los que estorbábamos. Lo más irritante no era su flojera. Era su descaro. Hablaba como si fuera indispensable. Decía que la niña lo necesitaba, que él era la única figura masculina constante que había tenido, que sin él la casa se venía abajo. Y mi ex, por cariño, costumbre o culpa, le permitía demasiado. Yo me mordía la lengua porque la amaba, porque sabía que presionarla demasiado iba a hacer que se cerrara, y porque entendía que cuando hay niños de por medio uno no puede entrar partiendo todo en dos al primer conflicto. Pero el problema dejó de ser doméstico cuando empezó a meterse conmigo. Cada vez que discutíamos por el futuro, por mudarnos, por construir algo serio, él metía su cuchara. Quería cuarto gratis en el siguiente departamento. Quería seguir colgado de nosotros. Y como yo dejé claro que no iba a cargar con otro adulto sano, empezó con amenazas veladas. Que conocía gente. Que no me convenía hablarle así. Que más me valía medir mis palabras. Era el típico cobarde que se siente valiente solo cuando tiene sofá ajeno y respaldo emocional prestado. Yo no era un improvisado ni un tipo blando. Había entrenado, había vivido situaciones peores y sabía perfectamente que, si un día cruzábamos la línea física, él iba a salir mal parado. Justamente por eso me contuve tantas veces. Porque no quería convertirme en el malo de una historia donde lo único que yo estaba intentando hacer era amar a una mujer y darle estabilidad a su hija. A veces la verdadera paciencia no se ve noble. Se siente como tragarse vidrio para no destruir lo poco bueno que todavía te queda. La tensión subió cuando me llevé de vuelta la consola y la televisión. Fue una tontería, pero para él era más que eso. Era perder comodidad. Era entender que yo ya no pensaba seguir alimentando a un adulto que me insultaba desde un futón. Ese día armó un berrinche, me declaró prácticamente vetado del departamento y ella, por primera vez, le recordó que las reglas las ponía ella. Debí entenderlo ahí. A los parásitos no les molesta solo perder beneficios. Les molesta que alguien les recuerde lo que son. Una semana después pasó todo. Habíamos salido temprano, yo iba a la base y ella al trabajo. Mientras acomodábamos a la niña en su asiento me di cuenta de que había olvidado la cartera y subí por ella. Cuando salí con la cartera en la mano, él me gritó desde adentro que lavara los platos cuando volviera. Eran sus platos. Su mugrero. Su desorden. Lo miré, le dije que se limpiara lo suyo y me di media vuelta. Alcancé a bajar apenas unos escalones antes de escuchar la puerta abrirse con violencia detrás de mí. Me empujó con las dos manos. No fue una discusión.
No fue un tropiezo. Fue un ataque. Caí de espaldas, me golpeé la cabeza contra el concreto y sentí la pierna arder como si me la hubieran vuelto a romper. Apenas pude recuperar aire cuando él ya estaba encima de mí. Ahí se acabó mi paciencia. No pensé en quedar bien, ni en mantener la calma, ni en lo que fuera a decir después. Solo pensé en seguir consciente y en no dejar que ese idiota me rematara en una escalera sucia. Cuando logré darle la vuelta a la situación, empecé a descargar meses enteros de rabia contenida. En ese momento salió ella, vio el caos y me gritó que parara. Lo hice. Y entonces vino la parte más asquerosa. Él empezó a mentir a toda velocidad. Que yo lo había amenazado. Que yo había empezado todo. Que solo se estaba defendiendo. Ella sabía que estaba mintiendo. La cámara del vecino también lo decía. Pero una mentira dicha en medio del pánico hace justo el daño suficiente para dejar todo roto aunque nadie la crea del todo. Ese mismo día me fui a trabajar con los nudillos abiertos y una compresa en la cabeza. Mi superior prácticamente me rogó que llamara a la policía. Yo no quise. Pensé que aún podía salvar la relación. Pensé que si lo manejaba sin meter autoridades, ella vería que yo estaba priorizando su paz y la de la niña. Lo que no entendí es que cuando uno perdona a un cobarde frente a testigos, el cobarde no aprende gratitud. Aprende que puede subir la apuesta. Y la subió. Le dio a ella un ultimátum. O yo desaparecía o él desaparecía de su vida y de la vida de la niña. Y ahí fue donde me destruyeron de verdad. No cuando caí por las escaleras. Cuando tuve que despedirme de una niña llorando sin poder explicarle por qué ya no iba a estar. Empaqué los juguetes que habían quedado en mi departamento, un par de cositas que me recordaban a ellas y entendí que ese tipo no solo me había atacado a mí. Había usado el apego de una niña como arma y eso, para mí, era peor que el golpe. Después vino la campaña. Una mañana salí y encontré mi coche reventado, sin ruedas, con insultos pintados y daños por todos lados. El seguro no cubrió todo. Saqué miles de mi bolsillo. Se hizo el reporte, se revisaron cámaras y no sirvió de mucho. 2 semanas después intentaron prender fuego en mi puerta. Si el sistema contra incendios del edificio no hubiera respondido, yo probablemente no estaría contando esto. Ahí ya no había duda. El falso hermano no quería asustarme. Quería arruinarme o borrarme. Mi ex me escribió cuando se enteró del incendio. Le dije la verdad. Que sabía exactamente quién estaba detrás, aunque todavía no tuviera la prueba perfecta para amarrarlo. Ella prometió hablar con él y por un momento hubo silencio. Luego supe que la policía fue a buscarlo a su nuevo trabajo y eso le costó el puesto. Ese detalle fue importante. Porque desde ese día dejó de verme como el ex al que había que molestar y empezó a verme como el responsable directo de cada cosa mala que le pasaba. Ahí fue cuando su venganza se volvió torpe, desesperada y mucho más peligrosa. Una noche llegué del trabajo, subí a mi departamento y escuché pasos corriendo por la escalera. 4 tipos con sudaderas, guantes y la cara tapada venían directo hacia mí. No fue una visita. No fue una amenaza para asustar. Entraron detrás de mí y en ese instante entendí que todo lo anterior había sido solo calentamiento. Esa era la jugada final. Me habían querido desgastar, aislar y asustar. Como no funcionó, fueron por la opción más brutal. Meterse en mi casa y confiar en que después nadie iba a poder contar otra versión. Lo que pasó en los siguientes segundos me persiguió durante años. Yo estaba desarmado al entrar, pero tenía un arma legal guardada cerca de la puerta. La alcancé por centímetros y tomé la única decisión que me dejaba una posibilidad real de salir vivo. No disparé por orgullo. No disparé por enojo. Disparé porque 4 hombres cerrando distancia en un pasillo angosto no te dejan espacio para filosofar. Cuando todo terminó, 3 de ellos no salieron con vida y el cuarto dejó de correr para siempre. Ese cuarto era él. Y ahí fue donde su vida se volvió verdaderamente nuclear. Porque la investigación del asalto abrió la puerta a todo lo demás. Órdenes de cateo. Mensajes borrados recuperados. Llamadas. Rutas. Compras. Un conocido suyo habló para salvarse. Otro entregó conversaciones donde él presumía que me había sacado de la relación, del departamento y casi de la ciudad. Los daños a mi coche, el intento de incendio y las amenazas anteriores dejaron de ser sospechas sueltas. Se convirtieron en patrón. Ya no era el pobre amigo malinterpretado. Era el autor intelectual de una cadena completa de ataques. El golpe legal fue demoledor. Le cargaron conspiración, agresión, daños, incendio provocado y responsabilidad por las muertes ocurridas durante el ataque que él mismo organizó. Quedó con secuelas permanentes, una condena enorme y una fama peor que su sentencia. Las familias de los otros implicados lo odiaron porque entendieron demasiado tarde que sus hijos y amigos habían ido a morir por el ego de un mantenido con delirios de grandeza. Para rematar, un juez aprobó restitución por daños y gastos. El hombre que vivía pidiendo cigarros fiados terminó debiéndole dinero a la persona a la que quiso enterrar.
¿Y ella? Ella no volvió conmigo. Al contrario. Dijo que me tenía miedo. Me llamó monstruo. Reescribió toda la historia en su cabeza para no aceptar que eligió defender al hombre equivocado hasta el último segundo. Me bloqueó de todo, cambió de trabajo, de número y de casa. Perdí a las dos de un día para otro. Esa parte nadie te la compensa. Puedes tener la razón. Puedes sobrevivir. Puedes ganar en tribunales. Y aún así volver a un departamento vacío y entender que la victoria también puede sonar como silencio. Tardé mucho en acomodar la cabeza. Una cosa es entrenar para escenarios extremos y otra es ver cómo uno de esos escenarios explota en tu propia sala. Hubo terapia, ataques de pánico, meses enteros evitando mis propias armas, noches sin dormir y una cantidad de culpa extraña que solo entiende la gente que salió viva de algo que nunca debió ocurrir. La Marina me respaldó. Mi gente cercana también. Pero sanar no fue lineal. Sobrevivir es inmediato. Recuperarse es un trabajo diario que nadie aplaude y casi nadie ve. Con los años rehice mi vida. Me retiré. Entré al sector privado. Monté mi empresa. Empecé a ganar muy bien en consultoría de ciberseguridad y seguridad física. Volví a navegar de vez en cuando. Conocí a una mujer que no me pidió fingir que nunca pasó nada. Al contrario, entendió que algunas cicatrices no desaparecen, solo aprenden a no mandar sobre ti. La vida empezó a parecerse por fin a algo estable. No al sueño que yo había planeado entonces, pero sí a algo digno, sólido y real. Aún así, hubo un detalle que mantuve por años. Una alerta con su nombre. No por obsesión. Por cierre. Quería saber en qué terminaba la historia del hombre que me empujó por una escalera, me quitó a mi familia improvisada y luego mandó a otros a terminar el trabajo. Y 8 años después llegó. Una mañana cualquiera, mientras revisaba correos, apareció una palabra junto a su nombre que me dejó mirando la pantalla varios segundos. Obituario. La nota lo pintaba como un alma incomprendida, un muchacho brillante que tomó malas decisiones y pagó caro por ellas. No decía que se pasó años presumiendo dentro de prisión como si todavía mandara en alguna parte. No decía que seguía hablando de más, provocando de más, creyendo que incluso ahí seguía intocable. Lo único cierto del obituario era que ya no estaba. Murió dentro de la cárcel, lejos de la calle que juró dominar, lejos del departamento donde se creía dueño de todo, lejos de cualquier final heroico que se hubiera contado a sí mismo. Y yo, después de leerlo, no sentí alegría limpia. Sentía algo mejor. Peso saliendo del pecho. La certeza de que el tiempo, la verdad y sus propias decisiones terminaron haciendo lo que yo ya no necesitaba hacer. Me tiró por las escaleras creyendo que me estaba acabando. En realidad solo apretó el botón que aceleró su derrumbe. Y si alguna vez alguien quiere saber cómo termina un hombre que vive colgado de otros, mintiendo, usando niños como escudo y jugando a ser intocable, la respuesta es simple. Termina exactamente como vivió. Creyendo que ganó, justo antes de perderlo todo.